Bueno, buenas tardes. Hoy nos volvemos a reunir después del periodo de vacaciones. Entre, bueno, vacaciones, las 2 semanas, más 2 semanas de exámenes de mesas finales. Nos volveríamos a encontrar hoy casi, diría que después de un mes, ¿no es así? Corríjanme si me equivoco, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver una seguidilla de clases donde vamos a ver, bueno, hoy como esta primera clase vamos a hablar de toracocentesis. Y en las clases sucesivas vamos a ir viendo drenaje, ¿sí? Los distintos tipos de drenaje, bueno, sobre todo los cuidados de enfermería, vamos a ir trabajando sobre estas cuestiones, que a veces es como que, bueno, van quedando con el paso del tiempo y muchas veces y no se ven en la teoría, pero después en la práctica las necesitamos, sobre todo cuando ya estamos trabajando en alguna institución. ¿Algo de esto vieron de la toracocentesis, de qué se trata, o nada? Yo no, profe. Bárbaro, bueno, entonces es un tema, como quien dice, nuevo para ustedes, pero no tan nuevo porque se van a dar cuenta que algunas cosas ya medianamente las tienen como medianamente escuchadas, ¿sí? Bien, la toracocentesis, ¿no? Ahí está la definición, es un procedimiento realizado para drenar líquido que se encuentra en el espacio entre el revestimiento externo de los pulmones, y ahí estaríamos hablando de pleura, y la pared torácica, ¿sí? Y ahí hablábamos otra vez del espacio intrapleural, ¿se acuerdan? Que va recorriendo todo a través de los pulmones, ¿sí? Y en este caso, como en este gráfico, hay pus en el espacio intrapleural. ¿Cómo se llama la pus? No se preocupen ahora, después lo vamos a ir viendo cuando lleguemos, ¿sí? Pero bueno, pus, que es un tipo de líquido, puede ser sangre. ¿Cómo sería así? ¿Cuál es el nombre si fuera sangre? O puede ser líquido, perdón, líquido sería pus o sangre, o en el caso de si fuera gaseoso como aire, estaría en la parte superior, no en la parte inferior, no en las bases, sino en los vértices, a nivel pulmonar. ¿Y cómo se llama, qué nombre tiene cuando es el aire a nivel, el aire? ¿Cómo se llama? No se preocupen si no tienen la respuesta. Veo que no la tienen, pero ya vamos a llegar a ese punto también, ¿sí? Por eso en esta seguidilla de clases vamos a hablar mucho de esto. Vamos a hablar tanto de esto que yo diría, y espero que así sea, que van a salir de estas 3, 4 clases que vamos a hablar de este tema, sabiendo bastante de esto. Y les va a ser muy útil a la hora de la práctica, sí, en sí. Bien, tratamiento debe ser utilizada como prueba diagnóstica cuando hay una rápida acumulación de líquido. Se detecta que hay una rápida acumulación de líquido. Este líquido va a evitar que los pulmones ventilen adecuadamente, que se expandan adecuadamente, ¿sí? Entonces ocurriría lo que sería como un colapso pulmonar. A ver si lo grafico. Acá voy a hacer el gráfico. Bueno, ahí tenemos un pulmón que se está expandiendo adecuadamente y el otro pulmón no va a expandirse adecuadamente, ¿sí? Esto que estoy dibujando es este centro de acá que están viendo, es el pulmón. Y esto de alrededor es el espacio intrapleural, ¿sí? Que en este caso, en este gráfico, estaría lleno de líquido, ¿sí? Se pondría un drenaje a esta altura para evacuar este líquido que está a nivel pulmonar, ¿sí? Este líquido, el líquido siempre, recuerden este dato, se junta a nivel de las bases de los pulmones, ¿sí? Cuando es aire, se junta a la altura de los vértices pulmonares, ¿sí? Porque recuerden esto, también los gases tienden a subir y los líquidos tienden a descender.
¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Sí, profe. Vamos. Sí, sí. Bien, otra cuestión que va a producir, aparte de, bueno, como parte del tratamiento de una prueba diagnóstica, cuando hay una disnea severa, secundaria a un derrame masivo. ¿Vieron ese dibujo donde yo estaba graficando que se llenaba el espacio pleural de líquido, evitaba que el pulmón se expanda adecuadamente? Bueno, ese líquido es lo que llamaríamos derrame masivo, y es lo que va a evitar que se expandan los pulmones, produciendo disnea, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de tratamiento: si se drena mucha cantidad de líquido de golpe, puede producirse edema pulmonar por reexpansión o hipotensión, ¿sí? La reexpansión pulmonar vuelve a expandirse los pulmones, pero después de haber estado un tiempo sin haber estado funcionando adecuadamente, porque tenía mucho líquido en el espacio pleural y nosotros lo drenamos, de golpe va a producir un colapso pulmonar, va a producir edema pulmonar, y referido siempre a la reexpansión rápida de los pulmones, ¿sí? También, bueno, parte del tratamiento que se puede realizar en este caso es la antibiótico-terapia. Se realiza antibiótico-terapia, supongamos en el caso de un empiema. ¿Qué es el empiema? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Lo sintieron nombrar alguna vez? Hoy, después de las vacaciones, están No, profe, están no me como... suena. Está bien, no pasa nada, están como perdidos, ¿no? Después de las vacaciones es difícil a veces volver a arrancar, pero bueno, no pasa nada. Es la presencia de pus a nivel pulmonar. Entonces, cuando hablamos de empiema, estamos hablando de esto. Ahí dice pus. Esto sería un caso de un empiema, precisamente. Esas son esas cositas. eh, Empecemos a recordar un poco, a fijar, anótenselo por ahí, recuérdenlo, qué es lo que hace un lenguaje de salud adecuado, ¿sí? Poder expresarnos adecuadamente, con propiedad, con fundamento, ¿sí? Entonces empecemos a utilizar esto. Tiene pus en los pulmones, empiema. Bien, presencia de empiema. Ya es otra cosa. Y pensemos, razonemos esto por lo que venimos hablando, ¿no? Empiema. ¿Dónde se va a juntar? ¿En el vértice o en la base pulmonar? ¿Por qué? Es líquido, entonces se va a juntar en las bases. Imaginémoslo desde este punto. A ver, esperen que ahora aprendí a usar esta herramienta de dibujo y me volví un poco dibujante. Hagamos de cuenta, con mucha imaginación, que es un vaso, ¿sí? Introducimos agua dentro de este vaso y este va a ser el nivel de agua, ¿no? Hagan de cuenta que esto es un pulmón. El pulmón lo dibujo en forma de triángulo, porque en sí la forma de pulmón es un triángulo. El líquido, tanto el empiema como la pus, como la sangre, si esto fuera un vaso, ¿podría haber pus o sangre acá arriba donde estoy señalando? No, profe, por la ley de gravedad, Ahí digamos. está, es básico. Entonces, la pus y la sangre tendrían que estar siempre en la base de los pulmones, por la ley de la gravedad justamente. En cambio, lo que es gaseoso, como presencia de aire, va a estar en esta parte, en la parte superior, ¿sí? Y de ahí es donde se coloca el drenaje, en la base de los pulmones o en el vértice de los pulmones. Y bueno, dependiendo si es aire o es líquido, lo que se quiera drenar, ¿sí? Ustedes díganme si es demasiado básico como lo estoy explicando y quieren pasar a otra cosa. Yo lo voy viendo como periodo.
resolviéndolo un poco y entenderlo también, ¿sí? De esto no habían visto nada, ¿no? No, profe. Bárbaro, listo. Entonces me quedo tranquilo que es útil lo que estamos viendo. Empiema, ¿no? Acá la definición de empiema es una acumulación de pus en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la superficie interna de la pared torácica, espacio pleural. Y si yo les preguntara qué es el espacio pleural, ¿me lo podrían definir o mínimamente explicar? Es la parte que recubre el pulmón, es lo que dijo usted. Bien, tal cual. Y tiene dos partes, una interna y la otra externa. La externa a la vez se divide en dos partes. ¿Cuáles son los nombres de...? Profe. Perfecto, muy bien, perfecto. Ahí estaba esperando que haga esa pregunta, parecía, y la tiró ahí, muy bien, ¿eh? Bárbaro, bueno, acá está el pulmón, acá está la pus, que aparece en la base de los pulmones, que se llama... Empiema. Perfecto, bien. Un poco, estas van a ser como quien dice las preguntas de examen en algún momento. Bien, no se asusten cuando escuchen esa palabra tampoco. Y acá, bueno, graficando un poco más, otro gráfico que es más de lo mismo, un poquito más explicado, tenemos el derrame pleural, ¿no? Acá se nota el líquido. Otra vez, ¿dónde estaría ubicado? Cuéntenme ustedes. En la base de los pulmones. Yo sé que eso lo repetí ya como 20 veces, pero bueno, quiero escucharlo de ustedes para que lo internalicen, ¿sí? Lo apropien y lo hagan suyo el conocimiento, ¿sí? Y bueno, acá como había dicho el compañero, la pleura parietal, que es la cara externa, ¿sí? Y la pleura visceral, que es la capa interna. Tratamiento del empiema debe cumplir 3 requisitos. Si es un empiema, estamos hablando de pus, y si estamos hablando de pus, estamos hablando de una infección. Entonces, parte del tratamiento es antibiótico-terapia. Después, el drenaje y la obliteración del espacio pleural, ¿sí? Eso es lo que va a lograr, o lo que se va a conseguir gracias a este procedimiento, la expansión pulmonar. ¿Sí? Esto es lo de introducir el catéter dentro del espacio pleural para poder evacuar ese líquido que está ahí, que es la pus, y lograr nuevamente la expansión pulmonar. Recordemos que esa expansión pulmonar no se debe hacer de forma rápida. Si drena demasiada cantidad de líquido muy de golpe, tenemos que clampear, esperar un tiempo prudencial y hacer después desclampear y dejar que drene otra cierta cantidad de líquido, ¿sí? Pero no dejar que drene 1200 centímetros, no sé, en media hora o en un rato, ¿sí? Son cuestiones a tener en cuenta. Personal necesario para el procedimiento. Bien, médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliar de enfermería, ¿sí? Recordemos, ¿no? El procedimiento está acá, toracocentesis, ¿sí? Eso es lo que deben haber anotado al principio de la clase. Bien, preparación del paciente. Tanto el médico como el personal de enfermería deben conocer la historia clínica del paciente, informar al paciente acerca de la indicación y la técnica a utilizar, intentando tranquilizarlo y ganar su confianza para que colabore con el procedimiento. Analgesia y sedación según cada caso particular. Vamos a analizar cada una de estas cuestiones. Supongamos, ¿no? El personal médico y en la enfermería debemos saber parte de la historia clínica. ¿Qué datos consideran ustedes importantes en este tipo de paciente que se le va a realizar la toracocentesis? Ya sea por un hemotórax o un neumotórax, o un empiema, ¿no? ¿Es un procedimiento quirúrgico? Sí, ¿no? ¿Por qué?
Sí, profe, porque es una cirugía que le hacen al paciente al introducir el drenaje. Bien. Es decir, que no es un procedimiento que se vaya a realizar en una sala común de cirugía. Debiera realizarse en... Un quirófano. Bien, bien. En un quirófano. Es un procedimiento estéril, ¿sí? Entonces, tiene que hacerlo un cirujano mayormente, ¿no? Se utiliza un bisturí para cortar el lugar donde va a introducirse el catéter, ¿sí? El catéter, no, la tubuladura se introduce, ¿no? Pero previo a eso se tiene que dilatar, se utiliza una pinza Kocher, se abre y ahí es donde se dilata y se puede introducir la tubuladura, ¿sí? Es un procedimiento cruento, doloroso, molesto, ¿sí? Por eso al paciente hay que avisarle, hay que informarle cómo se va a realizar el procedimiento, qué se va a hacer, para qué se va a hacer, cuál es el objetivo del mismo, ¿sí? Para lograr una colaboración. Analgesia y sedación, ¿sí? Bien, continuamos con la preparación del paciente. Necesitamos colocar una vía venosa periférica, oxigenoterapia, lavado de la zona con agua y jabón y bueno, algún antiséptico antes de realizar el corte mismo. Si va quedando alguna duda, algo medio pendiente, me van diciendo y lo vamos aclarando, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Vale. Bien, continuamos con la preparación del paciente. Región axilar. Cuando es región axilar se coloca el cúbito lateral opuesto al lado que se va a realizar el drenaje. Claro, esto se entiende, ¿no? Decúbito lateral. Posición de decúbito lateral. El drenaje lo voy a hacer de este lado. Sí. No, no lo voy, si lo pongo en esta posición, no lo puedo hacer del otro lado, no se puede introducir. Es lo que está explicando acá, ¿sí? Región axilar, decúbito lateral opuesto, al lado a realizar el drenaje. Región posterior, la posición suele ser con el paciente sentado, con apoyo de ambos codos sobre un sillón o mesa, y leve encorvamiento del tronco, o en decúbito lateral con ligera inclinación hacia adelante. Y a razón de esa explicación, pasamos a este gráfico. Acá estaría la posición adecuada del sujeto de atención cuando el ingreso del catéter es por vía posterior, ¿sí? Entonces lo sentamos, hacemos que apoye los codos en una almohada, que tenga una leve inclinación hacia adelante, y sobre todo que el sujeto de atención esté cómodo. Después región anterior, posición en decúbito supino. Un poco volviendo a lo básico de enfermería, porque lo básico de enfermería no lo tenemos que olvidar nunca. Siempre tenemos que estar reformulando, repensando, eh, y volviendo a recordar cuestiones. ¿No les pasa a ustedes, les pregunto, ¿no? Que hay cosas de enfermería de primer año que las estudiaron, las aprendieron en ese momento, y hoy en día si se las preguntan quizás no se las acuerden? Sí, claro. Sí. Principalmente por la falta de práctica, profe. Claro, sí, por un Tal montón cual. de cuestiones. A mí mismo me pasa que hay cosas que a veces los profes, compañeros charlando, comentan, y yo digo, y yo ni me acuerdo de esto, pienso por mis adentros, ¿no? ¿Pero por qué? Porque bueno, uno a veces no está en una práctica constante en esas áreas, ¿no? O a lo mejor uno está acostumbrado a trabajar con niños y no trabajar con adultos, y hay cosas del adulto que uno se va olvidando. O viceversa, ¿no? También hay cosas. Y ahí el conocimiento es tan amplio que uno nunca llega a saber todo. Y a veces cuando sabemos gran parte, después, si no lo ponemos en práctica, ahí como dice el compañero, no lo llegamos a recordar, después nos lo olvidamos con el tiempo. Siempre yo digo, uno de los mecanismos de pérdida de conocimiento es el olvido y es el tiempo. Por eso es que traje esta posición de cúbito lateral,
un poco para recordarla, para volver a esto que estudiamos cuando estábamos en primer año, y hoy lo tenemos que volver a recordar también, ¿sí? Y estas son las que muchas veces también nos prestan un poco a confusión, ¿no? Posición supino, posición prono, y al paciente, ¿qué le decimos? Póngase en posición supino, póngase en posición prono. No, profe. Claro, no, le decimos póngase boca arriba, póngase boca abajo, pero cuando hablamos entre colegas deberíamos, Es lo que debemos saber. claro, tal cual. O cuando alguien me dice, bien, el médico indica, el paciente tiene que estar en posición prono. Yo ni me acuerdo qué es posición prono, bueno, pero gracias a que ahora estamos recordándolo, cuando estemos en las prácticas vamos a recordarlo y vamos a hacerlo bien, ¿sí? Bueno, acá está, cuando está el ingreso a través de vía posterior. Bien, el preparado, la preparación, ¿no? Se procede a la anestesia local, presentando especial cuidado en la anestesia de la piel y de la pleura parietal. Toracocentesis y toma de muestra para citología, microbiología y exámenes físico-químicos, incluyendo el pH. Esto es importante, ¿no? Examen de citología, microbiología y exámenes físico-químicos, ¿no? El examen físico-químico a través de la muestra de sangre, incluyendo lo que es el pH. ¿Se acuerdan cuando estudiamos estado ácido-base? Cric, 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 cric. ¿Se acuerdan o más o menos? Estado ácido-base, pH, dióxido de carbono, bicarbonato. Sí, profe, más o menos. Bárbaro. Ahí me gustó la sinceridad. Me encanta. Después, con tiempo, revean los videos del estado ácido-base, que les va a ser útil todo el año. Seguro que profesores de otras materias les van a preguntar algo de eso. Si no le preguntaron hasta ahora, se lo van a preguntar y estoy seguro. Y no porque yo les diga, profe, tomen de eso, que yo se los explique. No, no, nada que ver. Porque conozco al resto de los compañeros docentes y sé que preguntan esos temas, ¿sí? Por eso yo también trato de hacer algunos refuerzos. ¿No les preguntó otro docente algo de esos temas que yo les estoy diciendo? De estado ácido-base, por ejemplo. Sí, profe. Ah, bueno, vieron, tenía razón al final. Así que bueno. Pero bueno, son temas que son interesantes. Sobre todo cuando estén trabajando, los que no estén trabajando, van a ver que les va a tocar, ¿no? Ver un laboratorio y decir, a ver qué es este laboratorio. Acidosis, alcalosis, ¿sí? Empezar un poco a estudiar qué es lo que está alterado, lo que no está alterado, ¿sí? Bien, continuamos con la preparación. Se abre la pleura parietal con la pinza de Kocher, seguido de la introducción suave y controlada del drenaje. Esto me acuerdo en una serie que yo veía, hasta la deben haber visto ustedes, Anatomy Grey, no sé si la vieron, seguramente sí, o la sintieron nombrar, y siempre me acuerdo de la emergencia cuando colocan el drenaje, como es terrible, ¿no? El corte ahí con el bisturí, todo rápido en la urgencia, introducen ahí la pinza Kocher, la abren, y ahí nomás introducen la tubuladura del drenaje, ¿sí? Y es todo un segundo, es un suspiro, como quien dice, para el paciente. Un dolor impresionante, ¿no? Obviamente se corresponde que se utilice anestesia, pero bueno, la molestia está igual, ¿sí? Se conecta al tubo y se constata el funcionamiento correcto del mismo, verificando el drenaje de líquido o de aire, y la oscilación de la cámara y el sello de agua. Esto del sello de agua, ¿sintieron nombrar algo? ¿No? ¿Sí? Para los drenajes Sí, de... profe. Sí, ah, bien, Es bien. es lo que se pone abajo del drenaje como para que vaya cayendo, o sea, saliendo el aire Sí, o lo que fuera. claro, Sale ese con es un burbujeo. exactamente, ahí está. Cuando hay burbujeo, es porque lo que se está drenando, ¿qué es? ¿Líquido o aire? Aire, profe. Aire. Bien, bien, muy bien. Y cuando es líquido, ¿qué se va a observar? Se observa pus con sangre o si no el líquido, profe, sí. Yo la mayoría de las veces que vi era solo el pus con sangre, como que salía color rojo, más o menos, medio mezclado con pus, así. Bien, se nota una oscilación que baja y sube. Y después, como va acumulando más líquido, va subiendo. Por eso lo tenemos que marcar adecuadamente para poder cuantificarlo, ¿sí?
Esto se puede poner una cinta alrededor del drenaje, se marca con una lapicera dónde está, y después se va verificando cuánto va aumentando la cantidad de líquido. De esa forma cuantificamos. Pero están muy orientados todos con este tema. Así que bien. Tuvieron clases específicas entonces de eso que estoy hablando, de drenajes. No, Ah, ¿y lo saben de su experiencia? de mi parte un exnovio tuvo un efisema pulmonar y bueno, me acuerdo, tengo vagos recuerdos sí. y usted me está trayendo un montón de cosas que bueno, he vivido en este momento. Claro, espero que no sean malos recuerdos, pero bueno, no importa. No. Está bien. Está bien, gracias a Dios. Bueno, después igual vamos a ahondar en estos temas y van a ser las próximas clases, vamos a hablar de eso. Las voy a aburrir o los voy a aburrir un poco porque son unas 3 clases donde vamos a hablar de drenaje. Y hay cosas que se van a repetir, pero a la vez vamos a ir avanzando. Es interesante, después de pasar estas 3 clases, creo que les va a cambiar un poco el mundo del drenaje, que a veces uno tiene miedo al drenaje, ¿sí? Y se los digo por mi experiencia cuando era novato, por así decir, en la enfermería. Es como que uno veía el drenaje y ya temblaba. Pero con todas estas herramientas que tienen ustedes y que están teniendo, les va a ir mucho mejor. Bien. Fisioterapia respiratoria, invitar a realizar tandas de inspiración, gimnasia con inspirómetro de flujo, ahora después van a ver el gráfico, sería este, el de las bolitas, ¿sí? Gimnasia de elevación y giro de brazos, ejercicios de proyección de aire sobre distintos puntos. Todo esto que estamos hablando es para mejorar la mecánica ventilatoria, mejorar la profundidad de las respiraciones, ¿sí? Mejorar en sí todo el sistema respiratorio. Imaginemos un paciente con drenaje, es un paciente que va a estar con dolor, va a estar con molestia, quizás no respire adecuadamente porque va a tener miedo a respirar de forma profunda, porque va a tener miedo a que le produzca dolor, a que se le suelten los puntos, va a tener miedo a que se le salga el drenaje y se lo tengan que volver a colocar. Ya imagínense con todo el trauma de la colocación primera, el miedo que va a tener este individuo de que se le salga el drenaje o que le pase algo, ¿sí? Bueno, un poco qué es el inspirómetro de flujo, ¿no? Tenemos inspirómetros orientados por flujo, son aún hoy ampliamente utilizados, a pesar de no ser los más adecuados, para recuperar el volumen pulmonar, incentivan la realización de altos flujos inspiratorios, pero no se asocian a altos volúmenes inspiratorios. Después tenemos el inspirómetro orientado por flujo y volumen, son dispositivos que indican la cantidad de volumen de aire que el paciente puede inspirar. La evidencia científica sugiere este aparato como el dispositivo a elección. Este dispositivo mejora la cantidad de volumen de aire, ¿sí?, que va a inspirar el paciente. Y bueno, estos pacientes que están con un drenaje muchas veces tienen limitado ese flujo, ese volumen de aire inspirado. Con este elemento van a mejorar esa situación, ¿sí? Bien, cuidados de enfermería. En caso de traslado, es suficiente desconectar el sistema de aspiración y mantener el drenaje siempre por debajo del tórax del paciente. Esto en realidad lo decía la teoría, pero yo disiento mucho con esto de desconectar, sino que es un sistema cerrado, no se debe desconectar, se traslada con el paciente, ¿sí? Lo que se puede llegar a hacer, si el traslado no dura mucho tiempo, es clampearlo en el viaje, ¿sí? ¿Por qué lo planteamos? Si se llega a desconectar o pasa algo y no se advierte, ocurre una desconexión inadvertida, lo que puede llegar a pasar es que siga sangrando y bueno, siga cayendo sangre por todos lados, o puede llegar a ingresar aire también a través del drenaje y transformar un hemotórax en un neumohemotórax, ¿sí? O sea, presencia de aire y encima líquidos. Le sobreagregamos un problema al paciente. Bien, respecto del pinzado del drenaje, cuando es durante tiempo prolongado o durante horas, debe ser indicado por el cirujano y nunca debe llevarse a cabo si existe fuga aérea, ya que presenta el riesgo de enfisema subcutáneo o incremento del neumotórax. Esto que yo les decía de si se desconecta
y no se advierte, puede llegar a entrar aire produciendo neumotórax, ¿sí? Continuamos con el pinzado del drenaje. La maniobra de pinzar debe ser indicada por el médico tratante, ya lo habíamos dicho. Se utiliza como para confirmar la resolución del neumotórax. Pinzamos por 24 horas antes de la extracción del drenaje. Sería algo así como pinzar, ¿no? Porque pasa a veces, ¿no?, que se realiza algún estudio para verificar que ha salido la sangre, que ya no hay esa colección de sangre o de pus, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque está drenando todo el tiempo. Entonces hay poquita cantidad. Entonces uno dice, bueno, ahora sí es el momento de retirar el drenaje. ¿Por qué? Porque ya tiene poco y eso se reabsorbe solo. Pero antes de retirarlo hay que clampearlo y esperar un tiempo prudencial para ver que no vuelva a aparecer líquido. Si vuelve a aparecer líquido en el transcurso de 24 horas, hay que seguir dejando el drenaje. Ahora, si después del transcurso de 24 horas no vuelve a aparecer líquido, ya no sería necesario el drenaje y se podría retirar. Pensemos también desde lo que es control de infecciones, un drenaje que está mucho tiempo o más tiempo de lo habitual, es un factor de riesgo para asociarse, que se puede llegar a asociar con infecciones que asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe, una pregunta para evaluar que ya no haya líquido o empiema y esas cosas. ¿Hay que realizar otra vez un rayos X? Sí, una ecografía se puede hacer. La Ah, ecografía ecografía. es el estudio preciso para identificar la presencia de líquido en alguna cavidad, ¿sí? Ok. Bien. Pinzado del drenaje, no sé si ya lo habíamos dicho. Sí, este ya lo habíamos visto. Bien, si se llega a cortar, vamos a volver unos minutitos para terminar porque no queda mucho. Bien, si se detecta un sangrado masivo, pulsátil, con más de 500 mililitros de sangre fresca, ¿cómo es la sangre fresca? Y hay deterioro ¿Roja, profe? hemodinámico No. del paciente, sangre roja, ¿sí? Pulsátil, es porque se ha lesionado algún gran vaso, ¿sí? Y eso es lo que va a incrementar el volumen de líquido drenado y va a producirse algún tipo de alteración a nivel cardiovascular en el paciente. Presencia de hemorragia masiva, ¿sí? Descompensación del paciente, como hipotensión, taquicardia, piel fría, sudoración, ¿sí? Piel pálida también. Todo eso son cuestiones que hay que tener en cuenta en todo paciente que tenga un drenaje. Bien, problemas potenciales, obstrucción del drenaje, se puede obstruir con fibrina, con coágulos, eso hay que tratar de desobstruirlo, ¿sí? Hay un procedimiento que se llama ordeñe, se realiza cuando hay drenajes que sangran mucho, pero que a la vez se forman coágulos, entonces hay que liberar de esos coágulos, ¿sí? Bien, a tener en cuenta también la hemorragia, esto que habíamos dicho, si es roja, rutilante, si es pulsátil, puede indicar la alteración o lesión de un vaso de gran calibre, o incluso corazón. Y ahí es donde tenemos que valorar los signos vitales, sobre todo tensión arterial, frecuencia cardíaca, ¿sí? Bien, en aquellos pacientes que durante 3 horas consecutivas drenan más de 200 mililitros de sangre y presentan signos de taquicardia, lo que habíamos dicho hace un rato, taquipnea, disnea, hipotensión, deberíamos considerar una toracotomía exploratoria y homeostasia, ¿sí? O sea, es explorar un poco, ver qué es lo que está pasando con esta lesión, ¿sí? A ver si hay algún vaso alterado, sangrante, algún gran vaso sangrante bueno, que puede producir riesgo de vida de la persona.
Enfisema subcutáneo se presenta cuando el aire penetra dentro de los tejidos bajo la piel. Generalmente ocurre en la piel que cubre el tórax o el cuello, pero también se puede presentar en otras partes del cuerpo. Ahora específicamente vemos desde lo que es la piel y desde lo que es el cuello. Es como el crepitar de las hojas, ¿sí? Bien, esto es lo que ya habíamos hablado.